Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien. Nosotros ya habíamos hablado de que el día de hoy vamos a tener clase. Les voy a subir el video mientras programo las actividades que tenemos para la jornada académica de hoy. Yo había hablado de mirar grupos funcionales carbonilo y carboxilo, pero resulta que esta semana se van a realizar las bimestrales. Por tal razón, decidí escoger un tema un poco más sencillo para que sus mercedes puedan afianzarse más y pues no vayan a decir pues, que por cuestión de tiempo em, no entienden o no lo pueden ver. Entonces, el tema que vamos a ver es halogénuros de alquilo, ¿listo? En este tema vamos a ver lo que es nomenclatura, lo que es la estructura y la propiedad de estos compuestos, alguna preparación, reacciones no, porque su mercedes no llegan hasta allá, solo estamos viendo nomenclatura, ¿listo? Objetivo, reconocer el grupo funcional de los haloalcanos, es decir, un grupo alcano que tiene una sustitución de un halógeno. Recuerden que los halógenos son los elementos que se encuentran en el grupo 7A o familia 17 de la tabla periódica, que es el flúor, el cloro, el yodo y el bromo. Son esos cuatro elementos. Determinar la estabilidad de la molécula de haloalcano, qué tan viables son estas moléculas. Reconocer las propiedades físicas de estos y químicas de estos compuestos. Vamos a dibujar estructuras aplicando las reglas de nomenclatura y UPAC, explicar los mecanismos de reacción, eso lo explico yo, listo, para que tengan como un concepto más claro de cómo nacen estos compuestos, cómo surgen y cómo se desarrollan, listo. Propiedades físicas. Entonces, dentro de las propiedades físicas de los haloalcanos, tienen puntos de ebullición y fusión mayores que los alcanos, de igual número de carbonos, es decir, al tener estos un elemento externo como el cloro, el bromo o el yodo, tienen muchos más elevados los puntos de ebullición porque tienen diferentes fuerzas, porque se debe crear un enlace polar o dipolo entre las dos moléculas, entre el carbono y el halógeno, ¿listo? Y para un grupo alquino dado, el punto de ebullición aumenta con el aumento del peso del halógeno, es decir, nosotros podemos tener cuatro alquilos diferentes de la misma cantidad de carbonos. ¿Qué nos varía? Nos varía el halógeno. Ya ahorita lo hacemos en el programa para que le quede más clarito. Nos varía si tiene cloro, nos varía si tiene bromo, nos varía si tiene yodo, nos varía si tiene flúor. Aunque el flúor casi no se usa porque es muy reactivo. Entonces tiende a tener mayor peso molecular porque tiene ese elemento o menor peso molecular dependiendo del halógeno que tenga. Propiedades físicas. Para un halógeno determinado, el punto de ebullición aumenta con el número de carbonos. Son insolubles en agua ya que no pueden formar puentes de hidrógeno, pero son solubles en compuestos orgánicos como el éter, el benceno y el cloroformo. A lo largo de todo esto hemos visto que entre más vamos avanzando dentro de las funciones orgánicas, menos solubles es en agua. Entonces ya no utilizamos el agua como el solvente, sino utilizamos el alcohol, el éter o compuestos que tengan propiedades similares para poder proporcionar mejor la solubilidad de estos compuestos. Su estructura, entonces ya vamos a empezar a ver cómo es su estructura. El grupo funcional consiste en una cadena de átomos enlazados entre sí en hibridación sp3, quiere decir que es un alcano, y un halógeno va enlazado a un carbono, ¿listo? De cualquier carbono puede salir un halógeno, que ya vamos a ver cómo lo podemos incorporar a la estructura base. El enlace carbono-halógeno es polar, debido a la electronegatividad y a la polarización del halógeno. Entonces, su mercedes saben
que los halógenos son los elementos más electronegativos de la tabla periódica. Por lo tanto, las fuerzas entre estos van a ser fuertes, van a tener un enlace covalente fuerte. Por eso tienen ese tipo de enlace. Y los halógenos que vamos a usar, aquí los vemos, cloro, bromo y yodo. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver mejor la estructura. La polaridad hace que el átomo de carbono electrofílico, la polaridad hace al átomo del carbono electrofílico y facilita el ataque de nucleófilos. Los nucleófilos son los halógenos. ¿Listo? Y por diferentes reacciones nucleofílicas, que es S1, S2, esos son tipos de reacciones que pues en este momento su merced no los interesa. Entonces nos remitimos acá al dibujito de abajo, vemos los carbonos, R que puede ser cualquier cantidad de carbonos, cada rayita que es un enlace con hidrógeno y vemos cómo el halógeno se pega a este carbono. ¿Listo? Y quedaría toda la cadena carbonada, en este caso sería un alcano de 2 carbonos, con el halógeno. Ya ahorita les muestro mejor. ¿Listo? Reactividad. Las bases se pueden remover. Podemos eliminar fácilmente los hidrógenos. Ustedes saben que el enlace carbono-hidrógeno no es tan fuerte por medio de estas reacciones electrofílicas para poder inyectar el halógeno, es decir, que estos compuestos pierden un hidrógeno para poder incorporar el halógeno. Y la inserción de la meta. Entonces, tenemos primario, secundario y terciario, dependiendo la cantidad de cadena carbonada que esté detrás del halógeno. Nomenclatura, que es lo que su merced les interesa, porque pues ustedes tienen es más centrado a la nomenclatura. Se escoge la cadena más larga que contenga el grupo funcional, es decir, que el cloro tiene que estar dentro de la cadena principal, no dentro de la numeración, pero el carbono que su mercedes escojan, el carbono que contenga el cloro debe estar dentro de la cadena principal. Se selecciona el nombre paterno por número de carbonos de la cadena más larga. Met, et, prop, but, penta, dependiendo cuántos carbonos tenga ese alcano. Se comienza a numerar por el extremo más cercano del grupo sustituyente, es decir, esta vez vamos a tener en cuenta dar el número más pequeño al carbono que contenga el halógeno. Se escoge la combinación más baja posible si hay otros sustituyentes y los sustituyentes y ramificaciones se nombran en orden alfabético por complejidad como ustedes gustan. Pero antes de que su merced me nombre los radicales de metil, etil, propil, butil, vamos a colocar el nombre del halógeno. Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Vemos un ciclo hexano, ¿sí? Y vemos una sustitución en el carbono 1, porque ya sabemos que se va a hacer 1 porque es donde está la sustitución y tenemos que dar el menor número posible. Y solamente es colocar bromo, ciclohexano. ¿Listo? En el siguiente ejemplo tenemos un ciclopentano y colocamos 1,2 o si quieren al revés 1, 2, da lo mismo. Dibromo ciclopentano. Entonces, si se dan cuenta, solamente que ustedes identifiquen el halógeno que está presente en la estructura y coloquen la posición. Por esa razón, porque ya es muy parecido a lo que estamos trabajando, porque solamente cambia el tipo de radical, es que les mostré este tema. Ay, me volví. Miren, por ejemplo, este de acá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, no importa. 3 bromo, ya les muestro mejor porque acá se baja un poquito. 3 bromo ciclopentano, cloropentano, perdón. Y este de aquí, este que está acá en este lado,
Solamente lo que cambia es la posición, eso es posición trans, pero ustedes no la van a usar, en este caso ustedes no están usando ni sin ni trans, pero pues ese sería el mismo 1,2 dibromociclopentano. Ahora, vamos a realizar los ejercicios que están acá. 2,3 dicloro 4 hexano. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer, igual que como nosotros hacemos siempre, es un hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos dicen, ay, perdón. En el carbono 2 y en el carbono 3 voy a posicionar un cloro. Y en el 4 un metil. Entonces 1, 2, 3, 4. 4. Entonces aquí pues ustedes con su lapicito, yo acá con mi programa selecciono el cloro y saco un cloro acá. Entonces miren, en el 2 hay un cloro y en el 3 hay otro cloro. Y ahí ya me quedó mi compuesto. 2,3 dicloro 4 hexano. Entonces, importante, primero halógeno, después radicales de sustitución y después cadena principal. Si se dan cuenta, aquí no vamos a tener alquenos ni alquinos, solamente alcanos sustituidos por halógenos. El siguiente, 4 bromo, 4 etil, 2 metil hexano. Entonces, nuevamente, hacemos un hidrocarburo de 6 carbonos, donde en el 4 vamos a hacer un etil, 1, 2, 3, 4, listo. En el 2 vamos a hacer un etil, perdón, y en el mismo 4 vamos a hacer un cloro. Listo, ahí ya nos quedó. En el 2, metil, 4 etil, 4 cloro, hexano. Ay, pero no era cloro, era, qué pena, era bromo. Entonces vamos aquí, su mercedes borra. Seleccionamos no el cloro, sino el bromo, que es lo único que cambia el elemento, no cambia absolutamente nada. Entonces cambia el elemento y cambia el nombre. De resto queda igual, ¿vale? Siguiente. 2,2,4,4 tetrametilpentano. Entonces vamos a hacer un pentano. Seleccionamos el carbono porque si no todo nos queda en bromo. Pentano. 2,2,4. Creo que acá hay otro. No. ¿Listo? 2, no, son todos metiles. El problema de no tener el nombre ahí. Uy, claro, no me restó. ¿Listo? Y en el 3 va un yodo. Entonces buscamos el yodo. Y no veo el yodo. Bromo, bueno, no, acá no está el yodo. Pero su Mercedes sí lo tienen. Esperen, miro a ver si acá lo tengo. Vamos a buscar el yodo.
Bueno, si no, a ustedes colocan allá el yodo, yo coloco acá el cloro.